Hola a todos, mi nombre es Andrés Restrepo, soy educador, soy profesor de ESL y también soy estudiante de doctorado en el programa de currículo de instrucción de la Universidad Valdosta State University en Georgia. Y estoy muy feliz de tener la oportunidad de poder compartir con ustedes este momento para hablar de algo tan crucial en la instrucción como es la planeación. Me gusta hacer una analogía de la profesión de los educadores o los profesores con la de un técnico de un equipo de fútbol. Un técnico en un equipo de fútbol no puede ir al partido y mirar cómo van a responder sus jugadores, ¿cierto? Si el técnico hace eso, pues lo más probable es que pueda perder. Quizás pueda ganar, ¿cierto? Pero es como un riesgo muy grande el que toma. Un entrenador de fútbol debe primero plantear cuál va a ser su estrategia de juego para poder tener una victoria. Y esa estrategia de juego tiene varios elementos que él considera, como los jugadores que tiene en ese momento, quiénes están lesionados, cuáles son sus capacidades, mira cómo es el otro equipo, cómo juegan ellos, en qué terreno van a jugar, por qué puntaje van a ir a competir. Son muchos los elementos que un entrenador de fútbol toma en cuenta para planear su estrategia y asegurar así un buen partido y probablemente una victoria. Con los maestros pasa exactamente lo mismo. Nuestra profesión es una en la cual la planeación es fundamental. Uno no puede simplemente ir al salón y mirar de qué manera improvisa, qué manera uno va y enseña, si ni siquiera sabe qué es lo que va a enseñar, a quiénes, con qué elementos se cuentan y lo más importante, para qué, ¿cierto? Todo eso se toma en cuenta durante el proceso de la planeación. Por eso la planeación es importantísima. Sin la planeación, lo único que queda es la improvisación y hay veces funciona, ¿cierto? Uno está ahí y uno tiene que mirar qué hace y hay veces en la clase uno tiene que improvisar cosas, pero esa no debe ser la razón o no debe ser pues el hábito de un maestro. Un maestro debe tener una planeación bien hecha para que su labor se dé de una manera apropiada. Las instituciones tienen unos planes ya creados, ¿cierto? Ese plan es un programa, ya sea una escuela hay un currículo, en un instituto, en mi campo por decirlo así, que es la parte del inglés, hay un currículo que tiene estructurado un plan para enseñar esa habilidad y ese programa se le ofrece a un ciudadano, se le ofrece a un cliente o se le ofrece a un estudiante. El estudiante va a esa institución para aprender esa habilidad. Entonces lo que hay en ese papel que se llama currículo, bueno, ya no es papel, ya todo es digital. Lo que hay en ese programa se debe convertir en una habilidad y pasársela al estudiante. Esa es la labor del maestro. La labor del maestro es convertir este programa que está ahí en papel o en cualquier documento digital y convertirlo en una habilidad cognitiva y pasársela al estudiante. ¿Cómo lo hace? Precisamente con su habilidad de instrucción y con la planeación de todo en conjunto. Es necesario tener en cuenta varios elementos, varias variables para poder hacer esa labor, para poder pasar este programa en la cabecita del estudiante o este programa convertirlo en una habilidad que el estudiante va a adquirir. El maestro toma en cuenta estas variables, toma en cuenta el currículo, toma en cuenta el estudiante y las condiciones de cada uno. Esas condiciones las une para poder crear un plan de instrucción, lo que se llama planeación. La primera variable que se toma en cuenta es qué es lo que se está ofreciendo, qué es ese programa, a qué se está refiriendo ese currículo, qué habilidad es la que yo voy a ir a enseñar como maestro. Esa es la primera variable que se toma en cuenta. La mayoría de los programas tienen esa condición
puestas como estándares o como objetivos. Ese es el punto de partida en una planeación. Es el punto de partida para usted como maestro ir a instruir el objetivo o el estándar. Una vez usted sepa cuál es el objetivo de ir a enseñar o cuál es el objetivo que usted va a ir a enseñar, vienen lo que son las condiciones del programa. Son condiciones que plantean las reglas del juego para usted como maestro. Y esas son el tiempo, importantísimo, los recursos, la metodología que utilicen y la filosofía de enseñanza. Son cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de primero planear y a la hora de enseñar. Y que eso cambia a partir de varios contextos educativos. Son diferentes esas variables en una escuela, en un colegio, en una universidad o en cualquier instituto. Hay que reconocer eso. El tiempo, los recursos, la metodología, la filosofía. Y claramente está, hay que tenerlo ahí bien metido en la cabeza, los objetivos que ellos tienen para enseñar. Ahora, hay que mirar cuáles son las características del estudiante. Usted le va a enseñar ciertos objetivos. ¿A quién? Hay que tener en cuenta esas variables en el estudiante. Son variables importantísimas como son la edad, el género, el contexto en el que vive, las habilidades previas, los intereses que ellos tienen. Todo eso cambia en los diferentes grupos de estudiantes y hay que tenerlos en cuenta para que uno no llegue con una actividad, por ejemplo, que esté planeada, digamos, para niños, se la aplique uno a adolescentes y no funcione. O utilice uno ejemplos que no le van a servir para nada al estudiante. Hay que tener en cuenta las características del estudiante como punto de partida para uno enseñar. En nuestro contexto, por ejemplo, cuando uno va a enseñar una clase de nivel 4, tiene que asegurarse de que el estudiante tenga los conocimientos del nivel 3, nivel 2 o nivel 1. Si no, va a estar teniendo dificultades durante todo el curso del nivel 4. Por eso es importante reconocer a esa persona que tiene usted ahí, a la persona que usted le va a enseñar y reconocer todas sus características para poder tomarlas en cuenta y así darle una buena clase. Es similar al ejemplo que daba anteriormente, a un técnico de fútbol. Si el técnico de fútbol no reconoce sus jugadores, cuáles son sus habilidades, si hay uno que tiene una lesión y lo pone a jugar, imagínese cómo va a ser su rendimiento. Va a estar durante todo el partido con dolencias, ¿cierto? Lo mismo pasa con los estudiantes. Si no se reconocen las características de los estudiantes, puede uno llegar con muy buenas actividades, puede tener una idea muy clara de qué es lo que se va a enseñar, pero no van a encajar las dos cosas. El programa y los estudiantes deben ir encajando. Y esa es la labor que usted tiene como maestro. Hay varias teorías que explican cómo es el proceso de aprendizaje en los estudiantes, para no tomarlos en cuenta durante la planeación. Durante la introducción hay que hacer 3 cosas. Primero, motivar al estudiante. No hay nada más difícil que enseñar una clase con una persona que no quiere aprender. La forma de motivar a un estudiante viene muy encajada en los intereses que él tiene de estar allá o los intereses que ella tiene de estar en su clase. Hay estudiantes que están ahí porque quieren aprender esa habilidad, como hay muchos estudiantes que tienen que estar en su clase simplemente por obligación. Eso hay que tomarlo en cuenta para poder uno motivar a ese estudiante. Otro punto dentro de la introducción es informar los objetivos, el propósito de esa clase. Entonces, motivan al estudiante a que aprenda y le explica cuál es el propósito de esa clase, qué es lo que se va a enseñar en ese momento. Al tener bien claro cuál es el objetivo de la clase, el estudiante y el maestro van a encajar en el propósito de esa clase y van a ver 2 personas con el objetivo en su cabeza. Es importantísimo que el estudiante
aprenda el objetivo, que sepa cuál es el objetivo de la clase. Por eso se recomienda que cuando uno empiece una clase debe colocar el objetivo en palabras que el estudiante entienda, para que así estén todos como bajo las mismas normas. El otro punto en la introducción es lo que se conoce como el recall the background, lo que el estudiante ya sabe. En una teoría leí que el aprendizaje es como ir a sembrar. Usted tiene que tener listo el suelo o tiene que tener listo el terreno donde va a sembrar, el suelo, el terreno donde va a sembrar para poder colocar la semillita. Si uno simplemente tira la semilla sobre el piso, pues sin prepararla, lo más probable es que no vaya a crecer, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta, hay que tener listo el lugar donde se va a colocar la semillita del aprendizaje. Hay otra teoría que dice que uno no aprende nada nuevo. Lo que está haciendo es modificando lo que uno ya sabe. Por eso si usted le enseña a adultos, tenga en cuenta que el aprendizaje va a depender casi que en un 100% en lo que esa persona sepa, en lo que esa persona haga, en su labor. Hay que tomar en cuenta lo que esa persona hace. En el estudiante menor o en un niño, lo que se hace es exponerlo a unas experiencias y esas experiencias se van modificando a lo largo del curso y así va aprendiendo. Por eso hay que tomar en cuenta los conocimientos previos para ir modificando ese comportamiento e ir mejorando y llegando a la habilidad que se espera. El segundo punto es el de la presentación. La presentación ya sea de la actividad o del contenido. Es importante tener en cuenta que el contenido o la presentación de esa habilidad debe ser sencilla, debe ser simple. No quiere decir que sea completamente fácil. No es llegar al facilismo, es llegar a una presentación de un contenido o la demostración de una habilidad de una manera que yo la pueda comprender como estudiante. Por eso se debe reconocer mucho en qué punto empieza su estudiante. Y si usted tiene un grupo diverso, si tiene un grupo donde hay varios tipos de niveles, hay que reconocer en qué nivel empieza cada estudiante. Es difícil, pero es necesario. Por eso al inicio comenté de que un elemento fundamental eran las condiciones del estudiante. Hay que tenerlas en cuenta para poder traer una actividad a la clase y que sea efectiva. Cuando se presenta el contenido o la actividad, ellos deben tener completamente claro usted qué espera de esa actividad, qué espera que ellos hagan o qué esperan que ellos aprendan en lo que usted está haciendo. Por eso en la presentación del contenido tiene que mostrar cuál es el objetivo, no el objetivo de la clase, porque eso ya lo presentó al inicio, sino cuál es el objetivo de esa actividad o cuál es el objetivo de ese contenido. Así siempre ellos van a encontrar un propósito detrás de lo que usted hace. Y es importante que el propósito de esa actividad, el propósito de ese contenido esté ligado directamente con el objetivo de la clase o el objetivo del curso. Por eso una actividad tiene un propósito y ese propósito es llegar a ese objetivo de la clase y ese objetivo de esa clase va a ir pegada al estándar o al objetivo del currículo. Todo va encaminado, unido. A eso se le conoce como el Systemic Approach. Qué pena, no sé cómo traducirlo ahorita. Pero es todo un sistema. Todo está unido a todo, pues. Si algo falla dentro de ese sistema de instrucción, pues todo el sistema simplemente no va a funcionar de la manera más apropiada. Por eso hay que tener en cuenta el objetivo, hay que tener en cuenta el estudiante, hay que tener en cuenta el contexto, hay que tener en cuenta un poco, ¿no?, de cosas. Una vez se presenta la actividad o se presenta el contenido, hay que guiar. Hay que guiar al estudiante en la realización de esa actividad o la realización o el aprendizaje de ese contenido. Porque lo está preparando usted para un punto importante dentro de la instrucción, que es la actividad independiente, ¿cierto? Algunas planeaciones reconocen ese momento que es guiado como la práctica guiada y luego sigue la práctica independiente. Recuerde, la instrucción debe ser algo simple, debe ser algo que el estudiante logre hacer. No hay nada más desmotivante que estar enfrentado a algo
que simplemente se ve como imposible. Y cuando se enseñan los idiomas, es muy desmotivante estar expuesto a actividades que uno simplemente ve que no hay punto mucho estudiante ve que no hay como razón para esforzarse porque igual es muy difícil llegar allá. Después de modelar la actividad viene un punto que para mí es el más emocionante, que es la parte de la práctica. Muchas planeaciones reconocen esta parte como la actividad independiente. Es independiente entre comillas. Ya les explico por qué. En la actividad independiente, el estudiante se enfrenta a la habilidad que está en el objetivo. Por eso el objetivo tiene que estar inmerso en toda la parte de su planeación. Usted debe permitirle que el estudiante practique la habilidad, pero debe siempre estar ahí contribuyendo, no sé cómo decir esa palabra, contribuyendo con su retroalimentación. La retroalimentación va a ir direccionando al estudiante al punto que usted quiere que llegue al final de la clase. Por eso la comunicación es importante con el estudiante, porque usted debe estar dándole la retroalimentación, direccionándolo, mostrándole esos punticos que debe mejorar para así llegar a manejar o a cumplir la meta, a cumplir el objetivo. Y por último tenemos la evaluación. La evaluación es la forma en la que usted se da cuenta si el estudiante logró el objetivo que se plantearon al inicio. El objetivo y la evaluación son similares, porque usted debe decirle, esto es lo que quiero que haga o esto es lo que quiero que aprenda y al final muéstrame que sí lo hace o muéstrame que sí lo aprendió. Por eso tienen que hablar en los mismos términos. Y las actividades que se hacen durante la planeación deben ser todas encaminadas al objetivo, que es lo mismo que la evaluación. El punto de la evaluación se hace de muchas formas. Hay que tener en cuenta si la habilidad es motora, si la habilidad es intelectual, si la habilidad es verbal. Hay que tener en cuenta de qué manera usted va a evaluar a su estudiante. Si la habilidad era articular, durante la clase él tuvo que estar articulando. El objetivo tiene que haber sido, va a articular esos sonidos, la práctica tuvo que haber sido articular y su evaluación tiene que ser articular. Entonces hay una congruencia en toda su planeación. Cuando uno no planea, muchas veces tiene un objetivo con una habilidad, practica otra y evalúa de manera diferente. Al final, ¿qué va a tener? A un estudiante frustrado y habrá perdido tiempo y quizás recursos. Si uno se pone a analizar, este orden de enseñanza es muy similar al orden que se encuentra en un ensayo, que es la introducción, el cuerpo y la conclusión. Hay muchos maestros, bueno, usted como maestro tiene que tener en cuenta este orden a la hora de dar una clase. Hay muchos maestros, y yo también lo he hecho, me parece que es una buena práctica, y es que cuando uno planea por semana, uno toma, por ejemplo, el día lunes para la introducción, el día martes para la presentación, el día miércoles para modelar la actividad, el día jueves para la práctica y el día viernes para la evaluación. Es una forma muy básica de planear y tiene un orden lógico. Pero a pesar de que usted planee de esa manera, debe tener en cuenta que durante su clase ese orden se debe presentar. Cuando uno observa los formatos de planeación, casi todos tienen el mismo orden y todos tienen las mismas variables. Ahora que vamos a mirar los formatos, vemos que hay un objetivo, hay una actividad de introducción, hay una actividad de presentación, una actividad de práctica, de modelaje, una actividad de práctica y una forma de evaluación. Hay una medición de los tiempos, hay unos recursos, está el maestro, ¿cierto? El mago debe estar también ahí. Está el nombre de la institución, porque todo eso juega un papel importante en la planeación y en la instrucción. Muchas veces unos formatos son más largos que los otros, pero esas variables siempre se van a encontrar dentro de su planeación.
La planeación es importante para un coordinador porque no solamente mira así si usted está planeando sus clases, la cual es una función que el coordinador debe cumplir, sino también el coordinador por la evaluación, por la planeación, se da cuenta que todas esas variables y todos esos elementos estén jugando o estén actuando de una manera coordinada. Coordinador, coordinado, ¿cierto? Que todo se haya unido y esté trabajando en pro de volver esa habilidad que le está ofreciendo un programa en una habilidad que se le va a pasar al estudiante. Bueno, para recapitular, tenemos un currículo que es un programa basado en una habilidad. Esa habilidad está escrita en un estándar y esa habilidad se convierte en unos objetivos. Y esa habilidad, esos objetivos se le ofrecen a una persona que es el estudiante. Usted como maestro llega ahí para convertir este papel, este currículo en una habilidad para ese estudiante. ¿De qué manera lo hace? Tomando en cuenta muchos factores, tales como el tiempo, los estándares, los recursos, la metodología, la filosofía de la institución e importantísimo, el objetivo que usted va a ir a enseñar, los objetivos que usted va a utilizar para sus clases. También debe tomar en cuenta, y no lo puedo repetir más, es esencial que sepa quiénes son sus estudiantes, el contexto en el que viven, el contexto para qué están aprendiendo esa habilidad, dónde la van a utilizar, qué edad tienen, qué cosas les gustan, qué cosas les disgustan, eh, cuáles son sus requisitos, cuáles son sus conocimientos previos en lo que usted está enseñando. Toma eso en cuenta. Hay que tener en cuenta, y no sé si lo dije antes, hay que tener en cuenta en dónde usted va a enseñar, el salón de clase, cómo va a ser. Y todo eso lo une en un formato para poder usted guiarse, para poder usted presentar una buena clase, para poderse presentar un buen trabajo y que al final logre el objetivo que tenemos los educadores, que es enseñar. Agradezco mucho su atención, me encantó mucho tener esta oportunidad y poder compartir esos conocimientos sobre instrucción y sobre planeación. Y bueno, para cualquier pregunta se pueden comunicar conmigo a este contacto. Hasta luego.